Hola, bienvenida, bienvenido al podcast El Gran Sistema La Tierra, donde hablaremos de la ciencia del medio ambiente. ¿Quieres conocer las profundidades del cambio climático? ¿A qué retos actuales en cuestiones medioambientales nos tenemos que enfrentar? ¿Son las marcas que se anuncian como sostenibles y ecológicas realmente sostenibles y ecológicas? Todo esto y mucho, mucho más aquí. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido al segundo podcast del Gran Sistema La Tierra. Bueno, lo primero, muchas gracias por toda la acogida que tuvo el primer episodio, que van cerca de las 100 escuchas en las primeras 2 semanas. Bueno, realmente no sé si esto es mucho o no es mucho, pero creo que es una buena cifra para ser el primer episodio y para ir empezando. Entonces, nada, bueno, muchas gracias. Y si eres de las personas que ha contribuido pues, a la difusión, pues muchísimas gracias de tenerte de nuevo por aquí. Y bueno, comentarte que yo estoy muy contenta porque quiero hablarte de un tema que a mí me fascina dentro de toda la ciencia del medio ambiente, que es del que vamos a hablar hoy, que es el cambio climático. ¡Chan, chan, chan, chan! Vale, lo que quiero que te lleves de este episodio es que entiendas cómo se produce el cambio climático y nos vamos a introducir, ¿vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Ártico y la Antártida? Es decir, ¿qué es lo que está pasando en los polos? ¿Vale? Estoy convencida que has oído hablar varias veces de que los polos se derriten y de que el Ártico está en peligro y todo eso, ¿vale? Pues vamos a explicar por qué es lo que está pasando ahí. Ya pues tomas tus propias decisiones de qué grado de peligrosidad tiene o no tiene, ¿vale? Este tema. Para explicar esto, vamos a entrar en algunas cuestiones científicas un poquito más enrevesadas, ¿vale? Igualmente lo explicaremos de la manera más sencilla posible. En algunas terminologías que es importante conocer, por ejemplo, terminología de efecto invernadero, aumento de efecto invernadero, espectrofotómetro, efecto albedo, retroalimentación positiva y el albedo, ¿vale? Van a ser terminologías que vamos a ver, porque es posible que efecto invernadero o aumento de efecto invernadero lo hayas escuchado, si no ten por seguro que tarde o temprano lo escucharás, y es posible que las otras en algún momento salgan a la palestra. Que igual menos, porque son más científicas, pero sobre todo es el nombre que se le pone a lo que está llamando para que entiendas bien qué es lo que está pasando en el cambio climático, cómo se produce. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a aprender más cosas de la Tierra, de sus conexiones, o mejor dicho, de sus sistemas. Entonces, vamos a empezar con un símil, ¿vale? Para que entendamos bien cómo es a nivel global este cambio climático, ¿no? Que está pasando en la Tierra. Vamos a hacer un símil con nuestro coche cuando lo dejamos aparcado en la calle al sol en verano. Entonces, el coche va a ser el planeta Tierra, los cristales del coche van a ser el CO2 atmosférico y el parasol que le ponemos al coche pues van a ser como las nubes. Y con estos conceptos vamos a explicar lo que es el efecto invernadero, el aumento de efecto invernadero y el efecto albedo. Pues bien, cuando tú dejas el coche al sol aparcado en verano, típico, 3 de la tarde, al sol en la casa del pueblo, la casa de la abuela o lo que sea, ¿vale? O bueno, en cualquier otro sitio realmente, y lo vas a coger, sabes que por dentro crema, sabes que por dentro quema, es decir, que tienes que abrir muchas veces las puertas, ¿vale? O las ventanillas y dejar que salga un poco el calor que se ha condensado ahí dentro, porque hace más calor dentro del coche que incluso en la temperatura de afuera, es decir, se ha quedado al sol y ha retenido calor. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues ha pasado que los rayos del sol han entrado a través de las ventanillas, ¿vale? Parte de ese calor se ha quedado dentro y otro ha salido por las ventanillas de nuevo de vuelta al exterior. Y entonces la parte de la energía que se queda retenida en el coche, es decir, que no ha atravesado las ventanillas de vuelta al exterior, es la que se queda dentro y hace que la temperatura suba dentro del coche. Pues lo mismo ocurre en la Tierra. Los rayos del Sol entran atravesando la atmósfera, ¿vale? Algunos de ellos son rebotados, ¿vale? Realmente cuando estos rayos del Sol llegan a la superficie, parte de estos rayos se queda dentro, ¿vale? Pero la otra parte son reflectados, se llama así, atravesando la atmósfera de nuevo de vuelta al exterior. Entonces, este calor que se queda dentro es lo que se llama efecto invernadero, ¿vale? Que es bueno porque es lo que nos permite la vida en la Tierra. Es decir, efecto invernadero bueno porque permite la vida en la Tierra. Si no tuviésemos esta dualidad, ¿vale? De que la atmósfera permitiese que entrase los rayos del Sol a la superficie de la Tierra, realmente haría un mogollón de frío, sería un planeta helado y no sería posible la vida en la Tierra, de la misma manera que ocurriría al revés,
si los rayos del sol pudieran penetrar la atmósfera, pero luego no pudieran salir al exterior y todo ese calor se quedase condensado en la superficie, ¿vale?, de la Tierra, pues haría un calor tremendísimo y sería a lo mejor un continente desértico, un país, o sea, un planeta Tierra desértico, y tampoco sería posible la vida en él. Es justamente esa dualidad de que los rayos del sol entren y parte vuelvan a salir al exterior lo que hace que las temperaturas medias nos permitan, pues lo que he dicho antes, ¿no?, la vida en la Tierra. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa, ¿vale?, cuando le ponemos un parasol al coche? O sea, al coche le ponemos el parasol justamente para que esos rayos del sol, en cuanto den con el parasol, sean reflectados hacia afuera y no se queden concentrados en el coche. Pues esto es el efecto que hacen las nubes también, ¿vale? Las nubes reflectan esa energía que entra del sol antes de que llegue a la superficie de la Tierra y la expulsan al exterior, ¿vale? Esto es a lo que se le llama el efecto albedo. Lo mismo, ¿vale?, ocurre con cualquier otra superficie blanca, por ejemplo, el hielo de los polos, ¿no? Son grandes kilómetros cuadrados con una superficie blanca helada que efectivamente reflecta, ¿vale? Aquí ya entiendo que sabemos que las superficies blancas o los colores claros reflectan la luz y las superficies negras o los colores oscuros absorben, ¿vale?, este calor, ¿no? De ahí que he hecho que en verano la ropa sea normalmente de colores claros y no evitar los colores oscuros para no tener como esa absorción de calor en una camiseta negra, por ejemplo. Ahora nos vamos a inventar que tienes un ambientador en el coche que huele fenomenal y que te encanta y te sientes como, no sé, te sientas en el asiento del conductor o donde sea y, no sé, te sientes como súper confortable. Está súper bien dentro del coche con ese olor que deja este ambientador. Bueno, el ambientador es lo mejor de lo mejor, ¿vale? Entonces, este ambientador, cuando estás pulsando ese olor que te hace a ti sentir tan bien, también hace que los cristales de tu coche cada vez sean más gruesos. Claro, a ti el ambientador te encanta, pero cuanto más lo usas, más gruesos se hacen los cristales de tu coche. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando lo vayas a volver a dejar al sol en verano? Pues pasará que estos rayos del sol atravesarán las ventanillas, ¿vale? Pero parte de este calor que ha entrado dentro del coche no podrá salir porque las ventanillas ahora son más gruesas, entonces puede entrar, pero no todo el que salía antes puede salir. Ahora se queda más calor retenido dentro del interior del coche y sale mucho menos. Entonces la temperatura del interior sube más de lo normal de cualquier otro verano, ¿vale? Al sol. Entonces, algunos de tus plásticos se pueden empezar a derretir, el volante va a quemar, vas a tener que estar quizás más tiempo con las ventanillas o las puertas abiertas esperando a que se descongestione ese calor, porque no vas a poder entrar del sofocón que te va a dar. Es decir, la temperatura, el termómetro estará por las nubes, etcétera, etcétera. Es decir, el hecho de que la ventanilla sea más gruesa lo que hace es que menos calor pueda salir de vuelta al exterior y aumente la temperatura dentro de tu coche. Pues lo mismo es lo que ocurre en la Tierra. Al haber un aumento del CO2 en la atmósfera, ¿vale?, menos radiación puede salir de vuelta al exterior hacia el espacio y entonces más cantidad de calor queda atrapado dentro de la Tierra, produciendo pues este aumento de temperatura del planeta. Y a esto es a lo que se le llama aumento de efecto invernadero. Y el aumento del efecto invernadero pues no es tan bueno. No sé si lo comentaba en el primer episodio, de que realmente el CO2 como tal no es un contaminante. El CO2 es un gas que está de manera natural en la atmósfera. Es solamente el aumento de este CO2 lo que ya nos genera un problema. Por ejemplo, lo mismo ocurre con el ruido. El ruido como tal no es un contaminante, pero cuando ya hay un exceso de ruido en las ciudades, hablamos de contaminación acústica que le provoca problemas de descanso, y psicológico pues a las personas, ¿no? Porque no pueden descansar, están siempre en un estado de ansiedad, etcétera, etcétera. O la contaminación lumínica y con muchísimos otros compuestos como tal, en cantidades adecuadas, están perfectos, ¿vale? No hacen ningún tipo de daño, pero en su aumento, ¿vale?, ya empieza a generar o ya empieza a ser perjudicial. La luz, como decía antes, la luz como tal no es contaminante, pero un exceso de luz en las ciudades, pues ya estaríamos hablando de contaminación lumínica que altera los biorritmos de los seres vivos, etcétera, etcétera. Bueno, pues así como te he contado, es como se produce el cambio climático.
Pero igualmente no nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Aquí estoy convencida que con el símil del coche lo has entendido súper bien, pero ahora tenemos que ir un poquito más a qué es lo que está pasando en los pueblos, porque no sé si alguna vez te has preguntado, en plan, bueno, pero si son zonas más frías, ¿vale? ¿No tendría que hacer muchísimo más calor aquí en temperaturas medias hasta que esas temperaturas realmente allí pudiesen derretir algo? Sí y no, ¿vale? O sea, tendría su lógica, pero nos quedan factores por tener en cuenta, que es básicamente a lo que se dedican los científicos. A decir, esto primero, según parece, debería de ser así, pero no está siendo así. Vamos a investigar y a encontrar qué es lo que está pasando, que es básicamente lo que te vengo a contar. Para contarte esto, tengo que contarte primero la siguiente terminología, ¿vale? Que sería, ¿qué es un espectrofotómetro? El espectrofotómetro es básicamente las longitudes de onda de la energía. La energía que entra con los rayos del sol tiene una longitud de onda, ¿vale? Hablamos de onda para que te hagas una idea, como por ejemplo pueden ser las ondas de la radio, la de música o cuando tocas una cuerda de una guitarra y vibra, ¿no? Pues dependiendo de cómo esté la cuerda, quizás de apretada o no, pues la vibración será más amplia o menos amplia, ¿no? O como he dicho antes, ¿no? Las ondas de la radio, pues las hay más grandes y las hay más pequeñas. Básicamente toda la energía que viene del sol con sus rayos tiene distintas longitudes de onda. Entonces, estas longitudes de onda llegan a la superficie de la Tierra y chocan, ¿vale?, con las superficies que hay allí. Con superficies me refiero a un árbol, una flor, un lago, un edificio, una mesa, una camiseta, las personas, ¿vale? Entonces, esa energía nosotros no la podemos ver, ¿vale? Pero entra, rebota, llega hasta las superficies de la Tierra y ahí una parte es absorbida y la otra parte es rebotada, de vuelta al exterior, como comentábamos antes, pasando de nuevo por la atmósfera y volviendo al espacio. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en el que rebota, ¿vale? En el momento en el que llega a la superficie y hay una parte que es absorbida y otra parte que es rebotada, esta parte rebotada tiene una longitud de onda distinta, es decir, su tamaño, su longitud, es distinta a la primera que entró, ¿vale? Entonces es una nueva longitud de onda que tiene otra medida. Por ejemplo, el ojo humano no puede ver las longitudes de onda que entran por la radiación del sol, pero sí que podemos ver algunas de las que son rebotadas, cuya longitud de onda coincida con el espectro del color rojo, verde o azul, los colores primarios. Esto supongo que te sonará, ¿no? Que realmente hay 3 colores primarios, que son el rojo, el verde y azul, y a partir de la mezcla de estos 3 es de donde se obtienen el resto de colores, el rosa, el amarillo, el marrón, etcétera, etcétera. Pues justamente es esto lo que ocurre. El ser humano solo tiene permitido ver, el ojo del ser humano solo puede ver las longitudes de onda que corresponden a los colores rojos, verde y azul, que las podemos ver justamente en el rebote, ¿vale? O por ejemplo el arco iris. El arco iris básicamente es esa longitud de onda que a lo mejor concretamente no la podemos ver, pero que rebota con las gotas de lluvia. Entonces ya sí que estaría dentro de nuestro espectrofotómetro, de nuestra capacidad visual de esos colores rojo, verde y azul. Ahora bien, la intríngulis de todo esto en el cambio climático, ¿vale?, es que cuando esta longitud de onda rebota con una superficie helada como la del Ártico o la Antártida, cambia, como hemos dicho, esta longitud de onda generando una longitud de onda nueva, y esta longitud de onda nueva tiene el mismo tamaño que la longitud de onda que absorbe el CO2, ¿vale? Entonces, como hemos dicho antes, los elementos hay una parte de esta radiación del sol que la absorben y otra parte que la rebotan. Pues esta parte que rebota el hielo coincide con la que absorbe el CO2. Una manera más fácil de explicar esto, pues podríamos decir, ¿vale?, que en zonas heladas por debajo de los 0 grados centígrados, el CO2 absorbe más calor que en zonas con temperaturas medias. Otra manera de explicarlo, ¿vale? ¿Tiene el CO2 las mismas propiedades, por ejemplo, en Madrid que en la Antártida? No, en la Antártida este CO2 está absorbiendo mayor cantidad de calor que el que está absorbiendo en Madrid, ¿vale? Porque Madrid está en una temperatura media por encima de los 0 grados y la Antártida está por debajo de los 0 grados. Entonces absorbe mayor calor en esas circunstancias. ¿Cómo te quedas?
Claro, esto es algo que hay que tener en cuenta para que entendamos el siguiente concepto que vamos a ver ahora, que es el sistema de retroalimentación positiva y el albedo. Y aquí es donde está sobre todo el intríngulis de por qué los polos están en peligro, ¿vale? Porque hay que tener especial atención. Porque nosotros estamos aumentando la cantidad de CO2 en la atmósfera porque es nuestro sistema energético se basa en la quema de combustibles fósiles que generan CO2. Entonces aumentamos el CO2 atmosférico y entonces esa capa propia de la atmósfera de CO2 es más gruesa de lo que era antes. Entonces, como es más gruesa, los rayos del sol entran, pero luego no pueden salir, por lo tanto hay un aumento de la temperatura del aire. Este aumento de la temperatura del aire lo que hace es que haya un poco de pérdida de hielo, ¿vale? Hay un poquito de pérdida de hielo, pero a su vez se junta que este hielo nos refleja esta energía hacia el CO2 que absorbe más cantidad de calor, porque el CO2 en temperaturas bajo cero absorbe más. Entonces nos está a su vez volviendo a generar más calor en la parte superficial y a la vez, ¿vale? Esto hace que la capa de hielo retroceda. ¿Qué pasa también? Que como la capa de hielo retrocede, que es una superficie blanca que refleja, estamos dejando expuesta una superficie oscura, que es la del océano. Esto estamos hablando de hielo que está sobre océano, ¿vale? No hielo que está sobre zona terrestre. Aunque en zona terrestre realmente ocurriría igual, porque la zona terrestre es más oscura, ¿vale? Que el hielo. Entonces, aquí se nos juntan como tres factores que se están retroalimentando los unos a los otros. Por eso se llama sistema de retroalimentación activa hielo-albedo, porque sí que es verdad que hay una parte de reflectancia, pero que esta reflectancia, en vez de ser positiva, es decir, en vez de hacer que en vez de hacer que esas longitudes de onda volvieran de vuelta al espacio como haría nuestro parasol en el coche, lo que realmente está haciendo es emitir toda esa radiación a un CO2 especialmente absorbente, ¿vale? Porque coincide con sus longitudes de onda. Entonces tenemos aquí tres factores que se están dando de comer los unos a los otros. Vamos a decir que el término científico es retroalimentación positiva, pero lo podríamos llamar perfectamente círculo vicioso, ¿vale? Porque realmente es un círculo vicioso. Y es aquí donde está la problemática, porque mientras aumentan las temperaturas del planeta, especialmente en los polos, hay un extra, ¿vale? Que hace que este retroceso de hielo sea más exponencial. Entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Qué te parece? Casi nada lo que te acabo de contar. Pues esto es básicamente el cambio climático, ¿vale? Pero sí que es verdad, ¿vale? Que si profundizamos un poquito más, sería interesante también comentar, ¿vale? Que, bueno, realmente en este sistema de retroalimentación positiva, el hielo, ¿vale? Se está derritiendo o estamos perdiendo capa de hielo, tanto por arriba, es decir, por el aire, porque aumentan las temperaturas del aire, como por el océano, es decir, todo ese océano que está en contacto con el hielo está derritiendo el hielo por la parte de abajo, porque las temperaturas del océano también han aumentado. Sí que es verdad que dentro del océano no se ha caldeado todo el océano, porque para eso sí que haría falta cantidades ingentes y, bueno, para que todo el océano se pueda calentar, nosotros ya habríamos muerto hace tiempo. Lo que se calienta es una capa superficial, ¿vale? El océano está dividido en estratos, no es todo exactamente compacto, ¿vale? Hay distintos estratos con distintas temperaturas, presiones, densidades y salinidad. Según vamos bajando en profundidad, van cambiando las condiciones. De hecho, hay algunos animales marinos que pueden vivir solamente en un tipo de estrato, no pueden vivir en todos. No sé si tendrás quizás una pecera en casa o has tenido alguna vez un acuario. Sabrás que los peces son súper sensibles a las condiciones de pH, de salinidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pues en el océano pasa igual. Entonces, dependiendo un poco, no todas las especies pueden vivir en todos los estratos. Algunas son propias de unos estratos. No me enredo yo más con esto, ¿vale? Y también tener en cuenta que el océano es una parte súper, no sé cómo explicarlo, es una parte importante, ¿vale? A la hora de definir los climas de las zonas, ¿vale? Si estamos en una zona de tierra que recibe agua de unas corrientes cálidas, la temperatura de esa zona va a ser más cálida que otra a la misma latitud. Por ejemplo, podemos poner el caso de España con
con Nueva York. Están a la misma latitud, es decir, están en una misma franja latitudinal respecto a la Tierra, ¿vale? En su situación geográfica. Sin embargo, es como muy típico que en Nueva York nieve, mientras que en España pues nieva en algunos puntos, pero salvo algo extremo no es normal que nieve, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque las corrientes cálidas que recibe España no las está recibiendo en Nueva York, entonces las temperaturas son distintas, entonces el océano es una parte fundamental a la hora de definir la climatología de una zona. Pero sí que es verdad, ¿vale?, que profundizando un poco más en estas zonas polares no está ocurriendo lo mismo en el Ártico que en la Antártida. Primero porque el Ártico es un océano helado, ¿vale? Y sí que es verdad que las zonas más colindantes, más extremas, esta capa de hielo coge algunas zonas de tierra que corresponden a Canadá, Groenlandia, Siberia, Estados Unidos. Pero la Antártida es un continente y justamente sus zonas más extremas están en colisión con un océano. Entonces, ¿qué quiere decir que la Antártida es un continente? Pues que tiene tierra debajo, de hecho tiene hasta cordilleras, ¿no? El Ártico tiene una capa de hielo sobre el océano, pero la Antártida tiene sus capas de hielo sobre la Tierra en su mayor proporción. Además, esta capa de hielo en el Ártico es mucho más fina que en la Antártida, ¿vale? La capa de hielo del Ártico es de 10 metros. Esto se le llama banquisa. La banquisa es como de ancho es todo ese hielo, ¿vale? Como, bueno, pues eso, que mide 10 metros, ¿no? Pues a todo ese bloque de 10 metros que se extiende kilómetros y kilómetros cuadrados se le llama banquisa. Como digo, en el Ártico es de 10 metros y en la Antártida pues mide bastante más, ¿vale? En torno a 2.200 metros. Claro, esto son diferencias considerables, ¿no? A la hora de que algo se derrita, el Ártico tiene mucha menos cantidad de hielo del que tiene la Antártida. Además, hay que tener en cuenta la circulación general de la atmósfera, ¿vale? En general esto está dado por su sistema de vientos y corrientes marinas, o sea, los vientos y las corrientes marinas son sistemas, es decir, no ocurren porque sí, son sistemas que ya están establecidos. Las corrientes marinas siempre son las mismas y los sistemas de vientos también. Esto ocurre por el efecto Coriolis, que no sé si te sonará, ¿vale? El efecto Coriolis es que básicamente cuando la Tierra gira alrededor del Sol, ¿vale? Este movimiento de rotación alrededor del Sol y que a su vez rota sobre sí misma, ¿no? De ahí el cambio de noche y día, genera unos movimientos en la masa de aire y en las masas de agua que nos generan las corrientes de vientos y las corrientes marinas. Pues tanto el sistema de vientos como las corrientes marinas forman una especie en la Antártida, ¿vale? Forman una especie de cinta que rodea toda la Antártida con aguas frías y con vientos fríos. Esto de alguna manera la protege, ¿vale? Bueno, de alguna manera no, la protege. ¿Por qué? Porque lo que está recibiendo del exterior hacia sí misma sigue siendo frío, tanto en corrientes de viento como en aguas frías. Pero no está ocurriendo lo mismo en el Ártico, porque el Ártico, ¿vale?, por su sistema de vientos, está rodeado de anticiclones y borrascas y luego aparte recibe corrientes del Golfo de México, que son aguas, bueno, la zona del Golfo de México está en una zona más templada, entonces estas son aguas más cálidas que están impactando con el Ártico. Como hemos dicho antes, el océano es una parte fundamental a la hora de definir en la climatología de una zona. Entonces, con esto sí que, ¿qué es lo que podemos decir? Que aunque tanto el Ártico como la Antártida son zonas polares por debajo de los 0 grados, realmente hace más frío en la Antártida del que hace en el Ártico. Hay muchos menos grados bajo cero de los que hay en el Ártico. De hecho, en algunos puntos de la Antártida, correspondientes a las zonas más elevadas, es decir, con más altitud, correspondientes a picos y a cordilleras, hace más frío cada vez. Es decir, no es que haya una tendencia al calentamiento, sino que hay una tendencia al enfriamiento. ¿Vale? Esto es porque, imagino que sabrás que según aumentamos en altitud, las temperaturas bajan. Es decir, en un pico de una montaña hace más frío que en su ladera, ¿no? Pues lo mismo está pasando en la Antártida, como es una zona con cordilleras, es decir, tiene más metros sobre el nivel del mar que el Ártico. En algunos puntos, no en todos, ¿vale?, hay una tendencia al enfriamiento, en los otros no. En los otros también hay tendencia al calentamiento. Vamos, que si algo hemos podido dejar claro es que no hay puntadas sin hilo, ¿vale?, en este planeta Tierra, como puedes ver, y que todo tiene un porqué. Y es justamente por ese hecho de que todo tiene un porqué y de que todo está correlacionado entre sí, que es lo que nos tiene que empezar a preocupar un poco, ¿no? Es decir, sabemos que un cultivo de trigo, por ejemplo, me invento el trigo, nace, ¿vale?, o crece, o podemos recolectar trigo o cultivar trigo, no sé cuál es la palabra exacta, porque tiene unas condiciones X de temperatura, de
de regadío, ¿vale? De agua, de composición del suelo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si esas condiciones cambian? Es decir, si el trigo para cultivarse tiene que tener X de temperatura, X de agua, X de composición del suelo, si te cambio una de ellas, ¿qué va a pasar después? ¿Vale? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Qué es lo resultante? El problema del cambio climático y de estar cambiando, o en general, ¿vale? De todos los problemas ambientales, de estar cambiando las condiciones de la Tierra, es que no sabemos qué va a resultar, porque no es algo que haya pasado a lo largo de la historia que se haya podido estudiar. Entonces, no sabemos qué va a ser el resultado, pero un resultado va a haber, porque todo está conectado entre sí. ¿Vale? Lo que hay son hipótesis, hay algún tipo de hipótesis, ¿vale? Por ejemplo, se empezó a investigar el hielo, ¿vale? O los orígenes de por qué se empezó a investigar qué estaba pasando, ¿vale? O a tener un poco de conciencia de este cambio climático, es que en las zonas de Siberia, ¿vale? Se dieron cuenta de que de repente en sus zonas tenían más escorrentía. Escorrentía es el agua, por ejemplo, que se derrite, ¿vale? Del pico de las montañas y que luego te genera un río. Todo este agua que se deshiela y escurre hacia abajo, esto es escorrentía, ¿vale? Entonces las zonas de Siberia de repente se empiezan a dar cuenta de que no habiendo llovido más, ¿vale? Tenían más agua. Entonces empezaron a investigar y se dieron cuenta, ¿vale? O llegaron a la conclusión de que parte del hielo del Ártico estaba deshaciéndose y yendo a su territorio. Claro, ¿qué supone una mayor cantidad de agua en una zona concreta? ¿Vale? ¿Cómo afecta esto al caudal de los ríos, a la vegetación? ¿Qué ocurre, no? Otra de las cosas que pasó es que los científicos se dieron cuenta que cuando medían la temperatura con los termómetros, no tanto quizás que hubiesen aumentado las temperaturas en verano, porque al final en verano siempre sabemos que hace calor, sino lo que más llamó la atención es que habían subido las temperaturas en invierno, es decir, los inviernos eran menos fríos de lo que eran años atrás. Si quieres, ¿vale? Tú misma puedes ir a internet, a una página del tiempo, la que tú quieras, y coger un punto concreto del Ártico y de la Antártida y recopilar los datos, ¿vale? De la temperatura de los últimos 30 años. Sí que es verdad que sería interesante que lo hicieses mes a mes. Igual te lleva un tiempo, pero es interesante, ¿vale? Luego haces una gráfica en Excel con ello y vas a ver la tendencia de ascenso. O sea, sí que es verdad que no todos los años son iguales. Es decir, no se ve una tendencia en el sentido de que, vale, 2020 ha hecho esta temperatura, 2021 va a ser un poco más grande, 2022 un poco más grande. No, porque a lo largo del tiempo, ¿vale? Hay años más secos y hay años más fríos, ¿vale? La variabilidad de temperatura y de precipitaciones cambia año a año, pero cuando tú ya coges una franja más grande, por ejemplo, una franja de 20 años o de 30 años y pones todas las gráficas, todas las métricas, todos los datos en una misma gráfica de Excel, sí que puedes ver que efectivamente hay una pendiente desde los primeros años a los últimos en los que se han aumentado unos cuantos grados la temperatura. Te saldrán datos muy similares, seguramente entre 0,1 y 1 grado, ¿vale? Sí que es verdad que los datos que en principio yo tengo son igual ha aumentado un poquito más en estos últimos años, ¿vale? Porque fue un trabajo que yo hice hace ya unos cuantos años y es posible que en este cambio de años, que bueno, no han sido muchos, pero haya habido algún tipo de cambio. Pero sí que si lees otros estudios científicos de otras personas que han realizado esta labor, ves que todo marca prácticamente lo mismo. Un aumento medio de entre 0,5 y 1 grado de media cada 10 años. ¿Vale? Entonces el cambio climático no es de ahora, ¿vale? No apareció ayer. Entonces, si analizamos una franja de tiempo entre 20 y 30 años, lo vas a poder ver. Si haces después una ecuación, ¿vale? Para sacar con estos datos que te ha dado y esta pendiente que tú tienes de calentamiento, se pueden hacer cálculos y preguntarse, ¿vale? Pues cuándo el Ártico, ¿vale? Empezará a llegar a esos 0 grados centígrados, ¿no? Que sería una temperatura más intermedia. En sus zonas terrestres, ¿vale? Estas zonas que digo que colindan o que llega a coger un poquito de tierra de las zonas de Siberia, Canadá, Groenlandia, Estados Unidos, etc., se estima, ¿vale? Que sea para el año 2100. ¿Vale? El año 2100 ya no está tan lejos, ¿vale? Para que haya habido un retroceso del Ártico bastante interesante como que ya no llegue a zona terrestre. No ocurre lo mismo en la Antártida, ¿vale? Por lo que hemos visto antes, la Antártida, por su circulación general atmosférica, ¿vale? Y su sistema de corrientes, recibe agua fría y vientos fríos, además de tener mayor altitud y metros sobre el nivel del mar y tener cordilleras. Entonces es una zona más fría,
por lo que su pendiente de calentamiento es más pequeña. Entonces, para que la Antártida, las zonas colindantes de la Antártida, lleguen a los 0 grados, harían falta 600 años, hace falta más tiempo. Por esto es por lo que siempre, seguramente en las noticias cuando hablan del calentamiento de los polos, siempre se hace mucho más hincapié en el Ártico que en la Antártida. Lo ideal, ¿vale? Lo ideal sería que estas pendientes de calentamiento no crezcan, es decir, no se hagan cada vez más exponenciales y poder retrasarlas lo máximo posible. Como ya hemos visto, tenemos nuestro círculo vicioso, ¿vale? El sistema de retroalimentación positiva y hielo-albedo, que lo que hace es que lo va acelerando, es decir, cuanto más CO2 hay, más se va a acelerar este proceso. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, porque ahora tenemos estimaciones de que este Ártico, esas zonas colindantes, llegarán a 0 grados en el 2100, pero vamos a intentar que sea en el 2100 y no en el 2070, ¿vale? Estos son algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo, sería interesante plantearse algunas preguntas, que bueno, esto ya efectivamente lo están haciendo los científicos, que es, ¿qué va a pasar, ¿vale? Suponiendo que al final esta masa de agua no se derrita de una manera lenta y progresiva, sino que ocurra de una manera un poco más rápida. ¿Qué va a pasar cuando varios kilómetros cuadrados de masa de agua dulce se mezclen con agua salada? ¿Vale? De entrada, la salinidad del mar va a cambiar. Como antes hemos hablado, el océano tiene distintos estratos y muchas especies dependen de unas condiciones concretas de pH, salinidad, presión, temperatura del agua para vivir en esos estratos. De momento ahí sabemos que va a haber cambios, pero no sabemos de qué manera, ¿vale? No sabemos cómo va a crecer el nivel del mar, es decir, va a crecer muy poquito, va a crecer varios metros. Afectará esto, por ejemplo, en zonas de España como para el delta del Ebro, que está lleno de plantaciones, ¿vale? O perderemos las costas españolas, las playas españolas, que son una parte súper importante, ¿vale? de la economía española con el turismo. Los puertos marítimos, es decir, se nos van a inundar los puertos. Van a subir el cauce de los ríos porque haya los ríos que desembocan en el mar, porque haya una intrusión de agua dulce hacia adentro y nos pueden crecer quizás los cauces de algunos ríos. Hay muchas preguntas, ¿vale?, que no sabemos qué va a pasar, y sobre todo que, suponiendo que haya un aumento de los cauces de los ríos, si estos ríos están alimentando un humedal, pues este humedal se puede inundar, y los humedales son zonas con una cantidad enorme de biodiversidad de especies. Son muchas las cosas que pueden ocurrir, que se empiezan a encadenar unas con otras. Por esto este podcast se llama El Gran Sistema de la Tierra, porque todo está interconectado, todo depende de algo, no hay aspectos naturales aislados entre sí, ¿vale? Otra de las cosas que es de cambio climático de manual, ¿vale?, es en las zonas medias, ¿vale?, que cuando hay un aumento de este CO2 atmosférico y un aumento de este efecto invernadero, como hemos visto, hay una mayor evaporación del agua de los ríos, de los lagos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hay una mayor duración de periodos sin lluvias, que después están alternados con lluvias torrenciales. Es decir, cambio climático en zonas medias, hay periodos de sequía alternados con lluvias torrenciales. Esto es lo que nos lleva a la desertificación del suelo, porque el suelo, cuando está más seco, ¿vale?, porque se ha evaporado más agua y se ha retenido más la probabilidad de esta lluvia, ¿vale?, después la lluvia cae de manera torrencial. Que caiga de manera torrencial es que cae muy fuerte. Entonces, el suelo no tiene la capacidad de absorber toda esa humedad, y aparte de que no tiene la capacidad de absorber toda esa humedad, el golpeteo de las gotas de lluvia, al ser lluvias torrenciales, también hace que este suelo se compacte. Entonces, no solamente no le estamos dejando que absorba la humedad que necesita, sino que además le estamos apretando y se está compactando y está absorbiendo menos humedad. Al final, este agua se queda en escorrentía, ¿no? En escorrentía es que no penetra en la tierra, sino que se queda en la superficie y se va yendo hacia otras zonas, ¿vale? Al irse a otras zonas, o bien que se pueda quedar encharcado, ¿vale?, o que simplemente este agua escurra a otras zonas, se lleva nutrientes del suelo consigo, los arrastra, ¿vale? Entonces, así es como estamos generando este efecto de desertificación en el suelo, en zonas templadas. Como ves, son muchos cambios. Y claro, realmente no sabemos estos cambios, como hemos dicho antes, no sabemos qué nos va a resultar, ni las consecuencias socioeconómicas que eso puede tener para la vida en la Tierra, pero
aun suponiendo que sí pudiésemos conocer, ¿vale? O prever esas situaciones o esas repercusiones socioeconómicas y pudiéramos sobreponernos a ellas, es decir, superarlas y blindarnos para que nuestro estilo de vida quizás sí que haya que ir modificándolo, pero que se pueda hacer al tiempo que esto ocurra para que realmente los seres humanos no nos veamos fuertemente afectados. La pregunta que habría que hacer después es, ¿merece la pena? Es decir, ¿quiénes somos nosotros para cambiar las condiciones de la Tierra? Y si no sería más fácil dirigir toda esa energía humana y toda esta inteligencia humana, en vez de intentar sobreponernos a estos cambios, a intentar que no ocurran, ¿vale? Y a dejar que la Tierra esté en su manera natural, que es como, bueno, lo ideal, ¿no? Que tendría que estar. Entonces, en vez de enfocar nuestros esfuerzos en que estos cambios no nos afecten, ¿por qué no centramos nuestros efectos en que estos cambios no ocurran? Como comentaba antes, la Tierra no da puntada sin hilo y todo está interconectado, ¿vale? Otra cosa que sería interesante tener en cuenta, o son preguntas que yo me hago, es que si nos fiamos de nuestros políticos para hacer lo que hay que hacer a largo plazo, ¿vale? Si estas cosas ocurren, porque estas cosas cuando ocurren no se van a solucionar en 2 días, es a largo plazo y todos sabemos que a largo plazo hay cambios en las políticas, ¿no? Entonces, ¿tomarán las decisiones que tienen que tomar o tomarán las decisiones que benefician a su partido? Estas son cosas que yo me pregunto, ¿vale? Y luego, antes de esto, quizás sería más interesante preguntarse, ¿están los políticos preparados para hacer frente cuando algo de esto ocurra? De entrada, no, lo más seguro es que no. Vale, en el caso del COVID era algo que se supone que nadie se lo esperaba, ¿no? Pero en el caso del cambio climático ya lo sabemos, ya sabemos que hay ahí una especie como de amenaza que algo puede pasar, ¿no? ¿Hay algún tipo de, no sé, estrategias para evitar todo esto? Bueno, se supone que de la parte de Europa sí, ¿no? Con sus objetivos de desarrollo sostenible y, bueno, pues todo lo que hablábamos en el primer episodio del cambio energético para reducir estas emisiones de CO2 a la atmósfera, porque ya sabemos lo que puede ocurrir, ¿no? Ya hay noticias de esto, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el informe del IPCC, si no sabes lo que es el IPCC, es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Ahí está como lo mejorcito, ¿vale? En científicos de cambio climático desde el año 88, ¿vale? Como os he dicho, lo del cambio climático no es de ahora ni mucho menos. Entonces, los informes los envían cada 2 años y, si no me equivoco, en el que enviaron en 2020, porque el último ha salido este año, el 2022, una de las cosas que fue un poco cuando quizás más la alarma sonó en cuestiones de medio ambiente es que ya habían vaticinado, ya en sus informes habían leído que la temperatura había cambiado 1,5 grados, es decir, la temperatura de la Tierra ya había aumentado 1,5 grados. Y bueno, quizás fue a partir de este punto donde empezó a estar este tema más encima de la mesa. Claro, este informe, una de las cosas que decía, porque hace un análisis global, es que había una especial preocupación en las zonas mediterráneas o del Mediterráneo, es decir, España, Italia y Grecia, porque son zonas más vulnerables por su climatología y también por cómo están situadas dentro del territorio, estar más rodeadas de agua, ¿sabes? No es como si fuese un continente, no es como si fuese, un país rodeado de más países, sino que son zonas con masas de agua cercanas, pero que además no tienen tampoco políticas concretas, ¿vale? La preocupación en este caso del IPCC es que no había unas políticas concretas de medio ambiente independientemente de los gobiernos, sino que según iba cambiando el gobierno, las políticas podían ir cambiando o no. Entonces, claro, esto sería interesante tenerlo en cuenta porque voy a ser un poco quizás tremendista aquí, ¿vale? Pero vamos a poner el caso de pues cuando estaba ETA, ¿no? Independientemente del partido político que estuviese, sabíamos que, o se sabía que había un problema con ETA y que había que hacer algo con eso. Hasta ahora no ha ocurrido lo mismo con cuestiones medioambientales, aunque como digo, lo del cambio climático no es de ahora, sino que lleva ya unos años, sino que ha sido un tema que ni siquiera ha estado sobre la mesa hasta hace relativamente poco. Entonces, independientemente de los gobiernos, no hay como un reconocimiento, parece ser un reconocimiento real de los problemas medioambientales a los que España se puede enfrentar para saber que por aquí algo hay que hacer y que hay que atajarlo de alguna manera, ¿vale? Independientemente del gobierno que esté, que haya algo que se haga, haya como unas acciones
pues para preservar el país, ¿no? Y la parte socioeconómica de los humanos, que para eso se supone que están. Entonces, estas son algunas cosas que es interesante tener en cuenta. También digo que este informe que te estoy contando es de hace 2 años. Quiero pensar que a lo largo de estos 2 años, o por lo menos empezando a raíz de ahora, también con este cambio energético, se empiecen a establecer medidas ambientales más concretas y que no vayan cambiando en función del partido político, sino que se identifiquen ciertas problemáticas y se sepa que algo hay que hacer con eso, ¿vale? Eso es un poco lo que quiero pensar que está ocurriendo o que va a empezar a ocurrir. Y con estas pequeñas reflexiones dejadas sobre la mesa es con lo que vamos a terminar este episodio, que bueno, a mí personalmente el tema del cambio climático me gusta muchísimo, me fascina. Espero que lo hayas disfrutado y que sobre todo te lleves un mayor aprendizaje y un mayor entendimiento de algunas de las cosas que están pasando. Y que bueno, que puedas comprender un poquito más el planeta en el que vivimos y, como he dicho antes, el nombre de este podcast. Antes de terminar, recordar que puedes dejarme algún comentario o aclaración en el email oficial de este podcast, que es elgransistemalatierra@gmail.com, y volveremos dentro de 2 semanas con el próximo episodio. Un saludo y nos vemos pronto. Chao.